Vamos a hacer un análisis. Vamos a hacer un análisis técnico, legal. No vamos a entrar en consideraciones sobre la conveniencia o no de la implementación del Bitcoin desde el punto de vista financiero ni desde el punto de vista económico. Nos ceñiremos a un análisis estrictamente legal. También evitaremos por cuestiones evidentes entrar en cuestiones de orden político. O sea, no queremos nosotros pronunciarnos al respecto, solo analizarla desde el punto de vista estrictamente legal. Antes, forzosamente, de entrar al análisis de las dos normativas emitidas por el BCR, por el Banco Central de Reserva, vamos a analizar un poquito la ley que le da lugar a la emisión de estas dos normativas por el Banco Central. Y me refiero específicamente a la ley del Bitcoin. Esta, y así se llama, ley Bitcoin, aparece publicada en el Diario Oficial número 110, tomo 431, del miércoles 9 de junio de 2021. Y por lo tanto, ya es ley de la República, ha sido sancionada por el Ejecutivo, no solo por el Legislativo, así es que, y publicada en el Diario Oficial, y por lo tanto, pues ya es de estricto cumplimiento a partir del momento señalado por la misma para su entrada en vigencia. Ya vamos a ver este tema también en particular. Veamos, de acuerdo a la ley, cuáles son los atributos legales del Bitcoin. Primero, y lo principal, es que se vuelve moneda de curso legal. Esto significa que es la forma de pago definida por la ley del Estado de El Salvador, que ha declarado aceptable como medio de cambio y forma legal para cancelar las deudas. Repito este concepto porque es bien importante tenerlo claro. Esto significa que es la forma de pago definida por la ley nacional, por la ley del Estado de El Salvador, que la ha declarado al Bitcoin, a esta moneda, criptomoneda, como un medio de cambio y forma legal de cancelar las deudas. También la define la ley con un carácter irrestricto. Por irrestricto debemos de entender ilimitado. Esto parece no ser cierto, y ya vamos a ver por qué. Hay un par de excepciones sobre la aceptación del Bitcoin. Pero ¿cuál es la relevancia? Si yo tengo $1 en mi mano, la ley me dice que es una forma irrestricta de liquidar obligaciones, de cancelarlas. Yo puedo ir donde un cieguito que no lo está viendo, probablemente lo va a analizar, pues tienen ciertas características táctiles el dólar. Que irrestricto es ilimitado, dicen. Sí. Les decía, puedo ir donde un cieguito y pagarle con un billete de $20 y la ley no me pone ninguna limitante para que yo no le pueda pagar a ese cieguito, a pesar de que no lo pueda ver, ¿verdad? No lo puede ver, pero la ley no me prohíbe pagarle a un cieguito. Entonces, ahí entendemos que el dólar, que está en circulación en el país y que es moneda de curso legal también, tiene ese carácter ilimitado o irrestricto, mas no así el Bitcoin. Ya vamos a ver algún par de excepciones que la ley misma señala para la no característica de esa liberalidad o de ese carácter irrestricto que tiene el dólar y que por lo visto no tiene el Bitcoin. Dice la ley, quedan excluidos de la obligación de aceptar Bitcoin como forma de pago quienes por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en Bitcoin. O sea, ese carácter irrestricto del que habla la misma ley parece que tiene algunas excepciones y si las tiene ya no es un tipo de cambio irrestricto. O sea, aquí podemos entender desde el punto de vista legal que hay una contradicción en la misma ley. Como les repito, el dólar sí tiene ese carácter de irrestricto en la medida en que puede ocuparse para cualquier transacción, para darla por terminada, mas no hacia el Bitcoin cuando la misma ley dice que aquellos que por un hecho evidente y notorio no puedan hacer uso de la forma de pago por medio del dólar, perdón, por medio del Bitcoin, quedan exentos de aceptarlo. Entonces, no es tan ilimitado como la misma ley pretende que lo sea. Y ahí viene la otra característica que es el poder liberatorio.
El poder liberatorio es la facultad que tiene la moneda de extinguir obligaciones. Esto se contrapone a lo que se llama también en materia económica o financiera una moneda optativa, que es la que no tiene poder liberatorio, pues no hay obligación de recibirla. También aquí podemos ver un poquito esa contradicción en la misma ley, esto desde el punto de vista estrictamente legal, porque entonces no tiene el poder liberatorio que la misma ley le debería de conceder, ¿verdad? Ya vimos que hay quienes no están obligados a recibir Bitcoin, y por lo tanto se les puede pagar en dólares. Entonces ya el Bitcoin, bajo este concepto, yo no estoy hablando, y por favor entiéndase bien, de cuestiones políticas ni de cuestiones económicas, bajo este concepto no tiene el poder liberatorio que se pretende que debería tener. Es un valor de una moneda opcional, ¿verdad? Porque ya vimos un caso específico a donde hay gente que no está obligada a recibir Bitcoin y por lo tanto la moneda no tiene el carácter absoluto de liberatorio, la criptomoneda. Vamos a citar lo que dice el Código Civil al respecto. Y esto es importante porque el Código Civil señala esta característica liberatoria que debería tener una moneda con respecto a las obligaciones de toda naturaleza. La primera dice que el acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aún de pretexto de ser igual o de mayor valor la ofrecida. Tenemos una criptomoneda específica, el Bitcoin, que fluctúa de acuerdo a las condiciones del mercado, y específicamente de un mercado bursátil, según entiendo yo, se transa en la bolsa de Nueva York, y por lo tanto no es una paridad como moneda de cambio, es una moneda que, por así decirlo, fluctúa. Si ese es el caso, entonces también podemos entender de que esta potestad o esta facultad liberatoria del Bitcoin tampoco está muy acentrada en la ley, no está específicamente asida para que pueda tener ese poder liberatorio y restricto que pretende la misma ley que lo tenga. Dice, si, y este cito otra vez al Código Civil, si la obligación fuese de dinero, el deudor podrá hacer el pago en moneda de curso legal. Aquí el Código Civil también tiene una contradicción, aunque en este caso yo me iría más por la validez de la ley Bitcoin que por la validez del Código Civil, porque dice que el deudor podrá hacer el pago en moneda de curso legal. La ley de integración monetaria y yo no me acuerdo sobre la ley de emisión del colón, pero probablemente ambas decían que no era una potestad, no era facultativo poder recibir el pago en otra cosa que no fuese moneda de curso legal. Yo imagino que este es un resabio que queda de la época en que fue promulgado el Código Civil, allá por 1886, a donde no había todavía una moneda de curso legal en el país, ¿verdad? Muchas de las transacciones se hacían por notas de banco o se hacían por trueque, ¿verdad? Entonces ahí el Código Civil se ha quedado rezagado porque no le confiere ese poder liberatorio a la moneda de curso legal, porque dice que el deudor podrá ocupar una moneda de curso legal para cancelar sus obligaciones. Esto, repito, no tiene nada que ver con una opinión de carácter político, simple y sencillamente es el análisis irrestricto de lo que dice la ley. Entonces, pues, aquí hay una contradicción entre el Código Civil y la ley Bitcoin, pero es una contradicción donde yo creo que sale mejor librada la ley Bitcoin y no el Código Civil. Según la ley Bitcoin, y aquí resumo, el poder liberatorio del Bitcoin es ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, requieran realizar. Dice también la ley del Bitcoin que esta funcionará a la par de la ley de integración monetaria. Si se recordarán ustedes, allá por el año 2001, se promulga la ley de integración monetaria que permite o que dice que el dólar se convierte en moneda de curso legal en El Salvador. Entonces, técnicamente, en este momento tenemos 3 monedas de curso legal.
Tenemos el colón, que ya no circula, pero la ley de integración económica permite que todavía pudieran hacerse transacciones en colones. Tenemos el dólar como moneda de curso legal y ahora tenemos el Bitcoin como moneda de curso legal. Esta coexistencia de tres leyes, perdónenme si no me recuerdo cuál era la validez de la ley que creó el Colón, debe datar de allá por los años 40, si mal no me equivoco, pero hay tres leyes que se aplican a la forma de extinguir obligaciones a través de una moneda de curso legal. Solo voy a hacer una pequeña digresión, también con carácter estrictamente legal y no de otra naturaleza. La ley de integración monetaria consta de 25 artículos. La del Bitcoin de 16. Yo no quisiera entender esto como una falta de técnica legislativa, pero sí, por otro lado, una moneda que ya tenía circulación en El Salvador, como era el dólar, requirió de 25 artículos para poder entrar en vigencia. La ley del Bitcoin solo tiene 16, o sea, aparentemente hay una falta o una carencia de mayor análisis y mayor explicación en cuanto al contenido de la ley Bitcoin. Otra de las características del Bitcoin es que el tipo de cambio entre el Bitcoin y el dólar será establecido libremente por el mercado. Aquí volvemos a lo que yo les decía hace un rato, que esta criptomoneda se transa y se le fija su valor liberatorio en un momento determinado en una bolsa de valores que no controlamos nosotros, que no tenemos ninguna injerencia. ¿Qué pudiese suceder? Y esto lo han dicho muchos de los críticos de la moneda, es que a mí me paguen hoy en Bitcoin, no lo cambié a dólares, por X o Y razón, estaba enfermo, o no entendía con la transacción y el día de mañana mi valor se haya visto reducido o se haya visto aumentado por la misma volatilidad o por la misma fluctuación de la moneda en el mercado. Me imagino que también el mercado interno de El Salvador en un momento determinado pudiese fijar un tipo de cambio un poquito diferente dependiendo de circunstancias nacionales, ¿verdad? O sea, pudiese ser que la bolsa de Nueva York diga que vale $50,000 un Bitcoin, pudiese ser que en El Salvador en un momento determinado valiese 49,990.90. O sea, sí pudiesen haber también pequeñas variaciones en el valor del Bitcoin a nivel nacional por las mismas necesidades del mercado local, no necesariamente por lo que esté fijando en un momento determinado una bolsa foránea. Dice la ley también que todo precio podrá ser expresado en Bitcoin. O sea, ustedes pueden ir al supermercado y comprar la verdura y el valor no está en dólares, está en Bitcoin, ¿verdad? Allá ustedes cómo podrán hacer esa conversión. La ley de integración monetaria, o sea, la que le dio vigencia al dólar como moneda de curso legal, sí dice que deben de ponerse los valores en ambas monedas. En los supermercados yo he visto que eso ya no se hace, pero si ustedes van a ver sus facturas de electricidad, sus facturas de agua, sus facturas de otro montón de cosas, sí expresan los valores en las dos monedas. Esta solo dice que se puede poner solo en Bitcoin y eso será suficiente. Todas las contribuciones fiscales, tributarias, podrán ser pagadas con el Bitcoin. O sea, sí tiene poder liberatorio la moneda en lo que se respecta al pago de los impuestos. Dice, los intercambios en Bitcoin no estarán sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital, al igual que cualquier moneda de curso legal. Yo no soy contador, pero yo tengo entendido que si yo tengo en mi contabilidad euros, o sea, la moneda de curso legal en Europa, y tengo dólares, esos valores pueden estar fluctuando. O sea, el dólar, el yen, el euro y otras monedas, el mismo renminbi, que es la moneda de China, fluctúan la una entre la otra. Cuando eso se da, y yo cierro mi ejercicio fiscal y hay una disparidad entre lo que yo adquirí el euro y lo que vale al momento del cierre del ejercicio fiscal, yo tengo entendido que tendría que declarar una ganancia de capital, ¿verdad?
Claro, el euro no es moneda de curso legal en El Salvador. Sin embargo, si yo compré o si yo adquirí, me pagaron más bien con Bitcoin a $50,000 el Bitcoin y el día que yo cierre mi ejercicio fiscal y tenga que declarar mis ganancias, no habrá una ganancia de capital si el Bitcoin en ese momento vale $51,000, vale $60,000, o sea que yo no tendría por qué declarar una ganancia de capital. También dice que para efectos contables se ocupará el dólar. O sea, es la moneda en la que yo tengo que llevar mi contabilidad, es la moneda de referencia. Dice también la ley, aquí viene la principal objeción que le vemos nosotros desde el punto de vista técnica legislativa, es que todo agente económico, y esto lo dice la ley, deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien y servicio. Yo no voy a entrar a analizar a profundidad el tema de lo que dice la ley sobre el deberá, pero el deberá, entiéndase, en cualquier ley es una obligación. Entonces, no es cierto de que cualquiera puede decir no lo quiero y no está obligado a aceptarlo, al menos al tenor de la ley. Cuando se ocupa la palabra de deberá en materia legal, tiene una connotación bien precisa, no es opcional. Entonces, de acuerdo a la ley, y aquí vuelvo a hablar de técnica legal, sí estamos obligados a recibir el Bitcoin como manera de extinción de las obligaciones. También dice que el Estado proveerá alternativas que permitan al usuario llevar a cabo transacciones en Bitcoin, así como contar con convertibilidad automática e instantánea del Bitcoin al dólar en caso que lo desee. Ahí pues estamos hablando del tema del fideicomiso. Aparentemente en los próximos días saldrá ya aprobada la ley que permitirá la creación de ese fideicomiso en Bandesal. También dice la ley que esta tendrá un carácter especial en su aplicación respecto de otras leyes que regulen la materia. En otras palabras, si hubiese una contradicción entre la ley de integración económica y la ley Bitcoin, va a privar la ley Bitcoin. No, por el momento, pues no me puedo imaginar cómo pudiese haber una contradicción, pero si la llegase a haber, va a prevalecer la ley del Bitcoin. Y dice que quedará derogada cualquier disposición que la contraríe, que contraríe la ley del Bitcoin. Aquí hay una diferencia también con la ley de integración económica que sí tenía derogatoria expresa. O sea, la ley de integración económica sí fue y dijo, tal artículo de tal ley queda derogada, tal otro artículo de tal otra ley queda derogada. Por cuestiones de simpleza en materia de técnica legislativa, esta solo dice cualquiera que la contraríe queda derogada. Esto puede generar muchos problemas porque va a depender de la interpretación y a veces hasta que no llega hasta la Corte Suprema de Justicia no se va a saber cuál es la ley que prevalece en caso de una contradicción. Este decreto, o sea, el decreto de la ley de creación del Bitcoin, entrará en vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial, es decir, entrará en vigencia el 7 de septiembre del año en curso. Habiendo dicho esto, antes de entrar al análisis de las dos normativas, voy a hacer otra par de disgregaciones, lo que se conoce como potestad reglamentaria. La ley es emitida por la Asamblea Legislativa. Ella promulga una ley, la cual pues tiene que tener la aprobación del presidente de la República y su publicación en el Diario Oficial. Para ayudar en la tarea de formación de ley, la misma Constitución de la República permite que el órgano ejecutivo, a través de diferentes instituciones, ministerios, autónomas, mismo Banco Central de Reserva, puedan emitir reglamentos para facilitar la aplicación de la ley. Ahora, el tema de fondo es que ninguna de estas disposiciones reglamentarias puede exceder lo que dice la ley. No puede. Simple y sencillamente, una disposición reglamentaria emitida por el órgano ejecutivo u otros órganos, como puede darse el caso también, no puede contradecir a la ley. Es un poco difícil con 17 artículos de la ley del Bitcoin establecer una reglamentación, porque hay mucha o va a haber mucha ambigüedad y yo creería
que es bien fácil de que el Ejecutivo se extralimite en la formulación de estos reglamentos, o sea, que contengan normas o disposiciones que no están contenidas en la ley. Y eso sí, la Constitución lo prohíbe. O sea, la potestad reglamentaria del órgano ejecutivo está limitada por la misma ley que da la potestad de poderse reglamentar. No voy a entrar mucho en materia jurídica, sobre esto se ha escrito bastante, pero sí quiero que quede claro el concepto de que no puede un reglamento sobrepasar lo que dice la ley. Finalmente, antes de terminar mi parte de la exposición, voy a hablar un poquito de las normas técnicas. Según la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, el Banco Central de Reserva, o BCR, es la institución responsable de la aplicación, de la aprobación del marco normativo técnico que debe dictarse para regular a los supervisados. O sea, hay varias leyes que regulan la materia financiera, pero según la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, es el BCR la institución encargada de emitir la reglamentación para aquellos temas en que tenga que ver con el sistema financiero. Entonces, vamos a tener aquí dos instancias que van a estar emitiendo reglamentos. La primera es el Ejecutivo. No sabemos si a través de la rama de Economía o si van a ocupar otra forma o si se van a ir estrictamente por normativa dictada por el BCR, pero alguien tiene que dictar un reglamento de aplicación de la ley del Bitcoin. Ahora, ¿qué pasa en casos específicos? Cuando esto atañe al sistema financiero, es BCR el único que tiene la potestad para emitir estos reglamentos. Y a estos le llama la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero normas técnicas. Pero igual son reglamentos, al igual que el que hemos venido hablando, que todavía no está emitido, pero que tiene que emitir el Ejecutivo para la aplicación de la ley Bitcoin. Forman parte de los supervisados por el sistema financiero, ya sea público o privado, por ejemplo, los bancos, las sociedades de ahorro y crédito, las aseguradoras e incluso los mismos clientes del sistema, ¿verdad? Esos son entes regulados que son los que la normativa del BCR les va a aplicar. Previa aprobación de estas normas técnicas, estas se pondrán en consulta a los supervisados a fin de que, si lo estiman conveniente, puedan emitir sus observaciones debidamente razonadas dentro del plazo que al respecto se les establezca. Tengo entendido que estas normas técnicas dictadas por el BCR no hubo una consulta previa. Ahora, valga la aclaración también que aunque hubiese habido una consulta y hubiese habido opinión de alguno de los usuarios o de alguno de los que les aplica esta normativa, el Banco Central no está obligado a acatar las sugerencias que emita el sistema financiero en un momento determinado con respecto a una normativa que va en consulta, no es vinculante. Con esto doy por concluida la parte introductoria y le dejo la palabra a Benjamín Miguel Valdés Tamayo, que haga ya la apreciación de la normativa propiamente dicha. Si hay alguna pregunta, con gusto la responderemos. Al final de la charla de Benjamín habrá un momento para hacer preguntas y consultas al respecto. Muchas gracias. Dejo con Benjamín. Buenos días. Gracias por la introducción. Hay dos preguntas, pero si gustan las tratamos al final del conversatorio, que vamos a abrir un espacio para que todos puedan hacer preguntas. Quisiera pedir al moderador si puede proyectar una pequeña presentación que hice. Es una presentación sencilla para explicar un poco el funcionamiento, o mejor dicho, lo que describe las dos normas técnicas emitidas para regular y para darle estructura al funcionamiento de la ley de Bitcoin. Para iniciar, hago la aclaración, son dos normas técnicas las que en este momento están circulando. La primera se llama norma técnica para facilitar la aplicación de la ley Bitcoin y la segunda se llama
lineamientos para la autorización del funcionamiento de la plataforma de la billetera digital para Bitcoin y dólares. Habiendo dicho esto, la primera de las normas, la norma técnica para facilitar la aplicación del Bitcoin, tiene por objeto regular las relaciones comerciales entre las entidades financieras permitidas para llevar a cabo o para implementar estructuras de ley para el pago de Bitcoin y los proveedores y clientes que contraten para el funcionamiento de las mismas. Las entidades financieras que la ley permite estructurar o implementar recursos tecnológicos y recursos humanos para el funcionamiento del Bitcoin son los bancos cooperativos y las sociedades de ahorro y crédito. En ese sentido, tenemos en el centro de toda esta aplicación a estas entidades financieras, como lo podrán ver en la presentación sencilla. Estos bancos, si podemos continuar por favor con la presentación. Estos bancos, a través de un proceso de autorización ante la Superintendencia del Sistema Financiero, pueden implementar lo que se llaman las billeteras digitales de Bitcoin. Estas billeteras digitales van a servir como un registro digital de los Bitcoins que están a nombre de una persona. Puede ser una persona jurídica, puede ser una persona natural, puede ser incluso una persona no residente en El Salvador. Y todo este registro digital va a ser suministrado y administrado por medio de una plataforma digital. La normativa establece que la entidad financiera que solicita el permiso para administrar una billetera digital debe de permitir la convertibilidad del Bitcoin a dólares y viceversa en tiempo real. Es decir, a través de esta billetera digital, de esta plataforma digital, imaginémonos que pudiese ser como la banca móvil que hoy en día implementan los diferentes bancos. A través de esta plataforma digital, el cliente, los proveedores y los usuarios pueden en tiempo real cambiar de dólares a bitcoins y realizar transacciones con otras entidades comerciales. Otra cosa que deberá permitir la billetera digital es el acceso de forma inmediata del BCR, de la Superintendencia del Sistema Financiero y del Ministerio de Hacienda a los saldos que tienen los usuarios en esa billetera, así como información inmediata a las operaciones realizadas a través de la billetera. Entonces, como podrán ver, está el banco que emite, que autoriza una billetera digital. El cliente, así como hace uso de la banca móvil, puede hacer uso de la billetera digital y a través de esta billetera digital se establecen tres medios o tres instrumentos que permiten las transacciones comerciales en el mercado en general. La primera es una plataforma o pasarela de pagos. Imagínenselo como un sistema POS que se ocupa para las tarjetas de crédito. Este sistema POS va a estar a disposición de los diferentes proveedores de servicios y de productos. Esta plataforma es el medio que facilita las transacciones electrónicas y es un servicio que permite la normativa sea subcontratado por el banco para poder brindar redundantemente estos servicios al consumidor, de la misma forma que funciona el POS. Si podemos continuar con la presentación. Ahí hay una imagen del mercado. En otras palabras, el cliente a través de su billetera Bitcoin puede hacer pagos en estos sistemas, estas plataformas digitales de pagos para consumir bienes y productos. La segunda herramienta que permite la billetera de la ley de Bitcoin, la billetera, por favor, es los llamados cajeros automáticos para Bitcoin. Básicamente son unos ATM, son máquinas que permiten a los clientes realizar retiros de efectivo, transferencias entre cuentas y pagos de servicios. El
funcionamiento de los cajeros automáticos es responsabilidad de las entidades financieras que están autorizadas para brindar este tipo de servicios. Es decir, independientemente de la institución financiera subcontrate la instalación de estos cajeros automáticos, ellos deberán velar para que todas las transacciones que se realicen a través de ellos sean fehacientes y lleven un registro exacto de las transacciones de los clientes. Estos cajeros automáticos deberán requerir al usuario la introducción de su PIN como que si fuera un cajero automático que se utiliza actualmente para tarjetas de créditos. Y la tercera herramienta que se puede aplicar a través de la billetera de Bitcoin es las casas de cambio. Estas casas de cambio pueden ser sociedades salvadoreñas o sociedades extranjeras que subcontratadas por el banco permiten la conversión de Bitcoins a dólares y viceversa a un precio de acuerdo del valor real del Bitcoin en ese momento. Estas casas de cambio tienen que estar autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero y los bancos deben asegurar que estas casas de cambio ellos subcontraten, apliquen las regulaciones locales y las buenas prácticas de prevención del lavado de dinero y activos. Este es, por así decirlo, el interfase práctico por medio de cómo se va a utilizar el Bitcoin y su conversión al dólar de acuerdo a la primera normativa. Hay un back office, por así decirlo, hay una infraestructura adicional que no va a estar frente al cliente, sino que frente al banco, que es la subcontratación de servicios de custodia. Si podemos continuar, por favor, con la presentación. Estos servicios de custodio, y quizás aquí un poco más de comentario técnico, no es mi especialización, pero los bitcoins se generan a través de un protocolo digital que permite que diferentes computadoras alrededor del mundo puedan procesar simultáneamente operaciones. La disposición que se tiene sobre estas computadoras particulares en el mundo entero que realizan estas transacciones es lo que se llama el blockchain. Este blockchain es la columna vertebral en donde se registran y donde se trazan y donde se da la movilidad de los bitcoins y que les da el funcionamiento. Estos custodios que contratan el banco son proveedores de servicio por medio del cual el banco va a poder hacer sus registros y respaldos de los bitcoins comercializados a través de la billetera en esta estructura del blockchain, que es el último enlace en la presentación. Si lo podemos presentar. Entonces, los custodios de Bitcoin son sociedades que se dedican redundantemente a la custodia del Bitcoin en forma de claves criptográficas privadas, así lo define la normativa. Estas custodios de Bitcoin llevarán un registro a nombre de cada cliente correspondiente a sus derechos sobre los Bitcoins consignado en tiempo real a través de la infraestructura de soporte que permite a las computadoras en diferentes ubicaciones proponer y validar transacciones en Bitcoins, la denominada blockchain. Entonces, este esquema bastante sencillo que hemos hecho con dibujos refleja la primera normativa de cómo se va a llevar a cabo las transacciones a través de la billetera digital del Bitcoin. Vale hacer un par de comentarios en cuanto a disposiciones varias que tiene la ley. Como les decía, las entidades financieras que quieren brindar cualquiera de estos servicios o tener una billetera digital tienen que tener autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Si son servicios subcontratados con proveedores, no son subcontratados por las instituciones financieras y diversos proveedores, la normativa también establece requisitos mínimos
de cómo se deberán formalizar esos contratos, cuáles deberían de ser los términos y condiciones por medio de cuales las entidades financieras pueden subcontratar este tipo de servicios. Entre ellos, y la más importante quizás, es la responsabilidad que asume el banco frente a sus clientes y a todas las operaciones y servicios efectuados a través de la plataforma. Es decir, el banco va a ser el primer responsable y será quien deba garantizar cualquier incumplimiento que cualquier proveedor de servicios en todo este esquema tenga frente a los clientes. También es importante recalcar que la normativa traslada la responsabilidad de información financiera a los bancos, en el sentido que los bancos tienen la obligación, los bancos, las sociedades de ahorro y crédito, los bancos corporativos, tienen información, la obligación de informar a los clientes sobre la volatilidad del valor del Bitcoin, las comisiones a cobrar en todos estos servicios alrededor de la billetera digital, sobre la imposibilidad de revertir las operaciones una vez ejecutadas, sobre los riesgos cibernéticos y de fraude inherentes a la negociación en Bitcoin, y un tema bastante importante, tienen que informar sobre que en caso de una pérdida de una clave de su cartera digital o de su registro en el blockchain de los saldos de un cliente, ya no se podrá volver a acceder a ese saldo de cuenta. En otras palabras, es necesario mantener siempre la contraseña para poder acceder a los saldos de la billetera digital. Incluso esta obligación va más allá en caso de fallecimiento de la persona propietaria de esos saldos, es decir, tiene que haber una continuidad en el acceso que se tiene el cliente a estas plataformas, incluso más allá de su fallecimiento. Eso sería básicamente el entramado o la estructura práctica que establece la normativa de la primera normativa de la ley de Bitcoin. La segunda normativa ya es un poco menos práctica comercialmente hablando y es más un tema más legal administrativo, que son los lineamientos para la autorización del funcionamiento de una billetera digital para Bitcoins. Esta segunda normativa establece la regulación de parte de la superintendencia del sistema financiero para que los bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito estén autorizados para poder dar servicios de billeteras digitales. Y aparte del procedimiento administrativo propiamente dicho, que no quisiera entrar, dado que es específico para la autorización como tal, en el sentido que establece cómo se va a presentar la solicitud, qué documentos tengo que presentar, cuántos son los plazos de respuesta, qué pasa si no presento toda la información, si los bancos no presentan información para la autorización a tiempo, etcétera. Me gustaría hacer un par de comentarios más, quizás de fondo, más de práctica, que aplican a los usuarios y a los clientes que van a estar utilizando esta billetera digital. La primera es que establece sanciones tanto administrativas como penales en caso que una persona abra una cuenta en una billetera digital con documentos falsos, utilice la billetera digital para fines ilícitos o cometan otras faltas graves de acuerdo a la normativa. En ese caso, los bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito tienen la obligación de bloquear el servicio de la billetera al usuario que ha cometido las infracciones e informar a la Fiscalía y al Banco Central de Reserva sobre esta situación. También establece que los montos que los clientes en su conjunto tengan registrados en estas billeteras, los bancos y las instituciones financieras que brindan esos servicios deberán realizar un depósito
en el BCR que respalde al 100% estos montos depositados en las billeteras. Es decir, que todos los clientes ingresen o abonen en la billetera digital, ya sea valores en dólares o valores en bitcoins, estos valores tienen que ser respaldados al 100% por la institución que los custodia ante el BCR, dado que la billetera va a servir para transacciones comerciales cotidianas y el valor del Bitcoin aumenta y disminuye según el valor del mercado. En ese sentido, este depósito debe ser fluctuante y la ley y la normativa permite a las instituciones financieras a aumentar y disminuir este depósito conforme a cómo vaya desarrollándose el aumento o disminución de los mismos por relaciones comerciales, por aumento del valor del Bitcoin e incluso por ingreso o retiro de estos valores por los clientes. Importante desde la perspectiva de las instituciones financieras es que este depósito no será considerado por el BCR como cómputo de reserva de liquidez. También permite, como había mencionado antes, que los clientes de las billeteras sean personas tanto naturales y jurídicas, es decir, una persona, así como sociedades, pueden tener un registro en una billetera digital y pueden ser tanto residentes en El Salvador o no residentes. Y la normativa establece que estas personas tienen que cumplir con los requisitos de prevención de lavado de dinero y activo para poder tener una cuenta en una billetera digital. La normativa faculta que solamente un registro por cliente se puede crear por billetera, es decir, no son como las cuentas de ahorro o las cuentas bancarias en donde una persona puede tener varias cuentas en un solo banco, sino que en este caso una persona solamente puede tener un registro en una billetera del banco. Por último, las normativas establecen que cualquiera de los aspectos no prevista en materia de sistemas de pago por medio de Bitcoin será resuelto por el Consejo Directivo del Banco Central. En otras palabras, da la pauta de que puede haber más normativa, más lineamientos que vengan a raíz de que la misma práctica comercial y los usos que se le den al Bitcoin determinen que haya necesidad para eso. Ese sería a general forma una descripción de las dos normativas que el día de hoy se han circulado. Como les decía, una regula cómo se van a dar a cabo las transacciones comerciales entre proveedores de servicios, clientes y las instituciones financieras, y la otra es son lineamientos administrativos de cómo se va a autorizar y qué documentación y qué requisitos va a pedir la superintendencia a las instituciones financieras para llevar a cabo, para poder dar servicios de billetera digital. Ese sería con eso concluyo. Quizás podemos abrir espacio a las preguntas. No sé si el moderador quiere dirigir las preguntas que se vayan haciendo. O quizás... Sí, claro, nosotros no hay ningún problema en leer las preguntas que hay en el chat. Por el momento tenemos 4 preguntas. Solo voy a habilitar el audio. ¿Okay? Listo. Perfecto. Entonces, la primera pregunta de parte de Sami Varela es: ¿para empresas es de carácter irrestricto o se puede utilizar la excepción
que no se tiene acceso a la tecnología adecuada para su funcionamiento. Muchas gracias. Bueno, Sami, gracias por la pregunta. Ahí es hasta donde entra un poquito la ambigüedad de la ley, ¿verdad? O sea, la ley no distingue entre empresas y personas naturales. Entonces, una empresa pudiese decir, no, miren, yo no tengo la tecnología, yo no sé manejarla y por lo tanto, a mí, por favor, paguen en dólares, ¿verdad? Esperaríamos que este tema tal vez lo regule un poco mejor la normativa, la reglamentación que se va a emitir, pero por el momento también no puede exceder de lo que está diciendo la ley, la normativa. Así es que yo me atrevería a decir que una empresa no está obligada a recibir pago en dólares. Bueno, no, perdón. Una empresa está obligada, de acuerdo a la ley, de recibir el pago en Bitcoin. Puede excusarse en cuanto a su aceptación, diciendo, miren, yo no conozco la tecnología, yo no la domino y por lo tanto prefiero que me paguen en dólares, ¿verdad? Perfecto, entonces continuamos. La siguiente pregunta es de parte de Dalina y cuestiona, le agradeceré si me puede indicar cuál o cuáles serían los puertos de los protocolos que utiliza el Bitcoin, si son TCP o UDP. Le hago la consulta porque si tengo bloqueados esos puertos, no podría hacer funcionar los protocolos Bitcoin y no podría operar en esa moneda. Sí, quizás en cuanto a la primera pregunta, creo que se escapa un poco del área de nuestra experiencia en el ámbito legal. Sí le puedo decir que por lo menos la normativa no regula nada en cuanto a los puertos de protocolo que utiliza el Bitcoin, pero sí puedo recalcar lo que decían antes, que de acuerdo a la ley, sí hay una obligación de aceptar Bitcoins, pero a la misma vez, por esa ambigüedad que existe, sí puede haber una justificación técnica por la cual no lo voy a recibir. Esta pudiese ser una de esas justificaciones. Continuamos. Hernán pregunta, si soy un business que vende productos a otros business, ¿cómo puedo saber que el pagador es realmente al cual vendí mis productos y que los fondos respetan la ley de lavado de dinero? Sí, a ver, quizá funciona en este sentido igual que el dólar. Yo recibo fondos de un medio de pago autorizado y los recibo de X persona. En el caso si yo recibo una transferencia bancaria en dólares, conozco el origen de estos fondos porque la cuenta bancaria está directamente ligada a la persona que me hace la venta o hace la compra del producto. Lo mismo sucede con la billetera del Bitcoin. La billetera del Bitcoin, como lo establece la normativa, debe estar ligada a una persona natural o jurídica y es labor de la institución financiera que opera esa billetera, al igual que opera cuentas bancarias, a lograr identificar y definir que ese registro de la billetera corresponde a esa persona natural y jurídica. En cuanto a si los fondos respetan la ley de lavado de dinero, aquí hay que hacer una separación. Uno es el origen de los fondos que ingresan, en este caso, al sistema financiero, dado que las billeteras van a ser parte del sistema financiero y de los productos que se ofrecen a través de las instituciones financieras. Y el origen de esos fondos tiene que ser verificado por las instituciones financieras. Por el otro lado, la ley de lavado de dinero establece ciertas responsabilidades de notificación a las personas que reciben estos fondos, pero no es una verificación del origen de los fondos, es más bien una obligación de reportería de transacciones en donde yo le comunico a la unidad de investigación financiera de la superintendencia haber recibido X cantidad de fondos de X persona y que a la vez le adjunto la documentación relativa a esa persona. Entonces,
En ese sentido, creería que funcionaría igual a través de las billeteras. Veo ahí que se ha levantado la mano. Sí, gracias. No, yo lo que tengo es una pregunta que se salteó, pero dale, termina, yo después veo el tema de la pregunta que se salteó. No, ese sería la respuesta. ¿Cómo se cerciora de que le estoy comprando a la persona? Bueno, el registro de la billetera tiene que estar ligado a una persona jurídica o una persona natural y esa verificación la hace el banco. Y en cuanto a los fondos de dinero que me paguen por mis productos, tengo la obligación, si encajo dentro de los sujetos regulados por la ley del lavado de dinero, hacer la reportería de haber recibido X fondos de tal persona. Sí, yo quería nada más responder a una pregunta que planteó Dalina hace un rato que se fue salteada, que dice, ¿nos puede regalar el artículo del Código Civil que está citando? Es el 1440 del Código Civil, el que cité yo con respecto a la moneda en cuanto a las obligaciones, ¿verdad? Así es que podemos seguir. Comprendo. Y justamente hay dos preguntas más de Dalina sobre el funcionamiento de las billeteras. Y que pregunta, ¿las billeteras serán centralizadas o descentralizadas? Y pregunta sobre el método de identificación de estas, poniendo, por ejemplo, que sea por número celular. Sí, la forma en que está la normativa, si su consulta es si serán centralizadas, es decir, administradas por el gobierno o no, no, las billeteras, la normativa faculta a cualquier institución financiera, ya sea bancos cooperativos o sociedades de ahorro y crédito, implementar las plataformas electrónicas necesarias para dar servicios de billetera de bitcoins. Es decir, viene a ser parte de de servicios que brindan estas instituciones financieras previamente autorizadas por la superintendencia. En ese sentido, pueden haber una billetera digital por cada banco que opera en el país, por cada SAC que opera en el país o por cada banco cooperativo que opera en el país. Y en cuanto a la identificación, si es por número celular, el banco sí está obligado a realizar cierta debida diligencia en cuanto a quién va a abrir un registro en una billetera. En ese sentido, como las cuentas bancarias, probablemente los bancos van a pedir todo tipo de información, van a pedir identificación personal, ya sea por DUI o por pasaporte, van a pedir identificación tributaria, van a pedir una serie de documentación también que respalden el origen de los fondos. Así que no creería yo por la normativa que no va a ser solamente una identificación por número celular. Ok, hay una pregunta de Sammy Varela sobre ¿en qué parte del proceso consideran que van a existir comisiones? A ver, yo creería que en todas partes del proceso, en la plataforma de pagos que va a permitir hacer pagos a comercios, a los pagos de comercios por medio de bitcoins, como lo cobran los sistemas POS actualmente cuando ocupo tarjeta de crédito, cobran comisión. Cuando yo voy a una casa de cambio y cambio dólares a euros, la casa de cambio cobra comisión. Entonces, creería yo que en todo este proceso va a haber cobro de comisiones. Lo que sí, y quizás me permito señalar, es que la normativa, como parte de la información que tienen que publicar las instituciones financieras alrededor de las billeteras digitales, sí tienen obligación de publicar las tasas de comisiones que se cobran, al igual que cualquier otro servicio financiero que ellos brindan. Perfecto. Hay dos preguntas sobre el mismo tema, sobre las billeteras. Y se puede resumir en la pregunta que realiza Aristides. ¿Es correcto decir que una misma persona natural o jurídica podrá tener una billetera diferente en cada institución financiera?
A ver, la ley, la normativa permite que cada institución financiera, ya sea bancos, bancos cooperativos o sociedades de ahorro y crédito, implementen una billetera digital. Y en cada billetera digital, cada persona puede tener un registro. En otras palabras, yo puedo tener un registro por cada billetera de cada banco. Perfecto. Una pregunta más específica de parte de Violeta Barberena, y es, en el caso del mercado eléctrico regional, ¿cómo piensa usted que aplicaría esta medida? ¿Debemos aceptar el Bitcoin? Sí, a ver, no, la ley no hace distinción en cuanto a quienes pueden, quienes utilizan el Bitcoin o no. Parte del mercado eléctrico regional implica el uso o los servicios de instituciones de carácter público internacional. Creería yo que siendo parte de la legislación interna, los tratados esta legislación debería de adaptarse a los tratados internacionales que rigen el mercado eléctrico regional para determinar su implementación. Pero como le digo, por el momento la ley no hace distinción en cuanto a qué rubro o qué persona o a qué ámbito o industria va a aplicar esta ley. Creería yo que este es uno de los casos en donde falta mucha tela que cortar, por lo que el Banco Central de Reserva o las instituciones correspondientes, en este caso probablemente la CIGET, que vela por el mercado eléctrico en El Salvador, va a estar emitiendo regulación al respecto. Continuamos entonces. Una pregunta de Yanira, una pregunta más práctica. Buenos días a todos. Quisiera saber si, por ejemplo, recibo un pago en Bitcoin y al trasladarlo a dólares pierdo dinero. ¿Alguna institución gubernamental me va a responder? No, ese es un riesgo inherente al uso de esta moneda adicional. Es como que si yo recibo un pago en euros y al momento de cambiarlo el valor del euro ha disminuido. Lo que se está facilitando de parte del gobierno, y eso todavía está en proceso, eso no es algo que ya está finalizado, es la creación de este fideicomiso que lo que busca es dar una liquidez inmediata a los cambios que quiere realizar la persona de Bitcoin a dólares. Es decir, el dinero va a poner a través de un fideicomiso, se estima que 150 millones de dólares para que los usuarios y los que tengan billetera Bitcoins y Bitcoins en esa billetera puedan realizar cambios al instante a dólares. Pero ese cambio siempre va a estar definido en base al valor del Bitcoin en el mercado mundial. Continuamos. Una pregunta de parte de Hernán, Emat, quien pregunta, ¿puedo decidir si poner un precio solo en dólares? Y continúa, aceptaré los Bitcoin, pero usaré proveedores que intercambian los BTS, el Bitcoin, a dólar vía código QR. En otras palabras, si vendo por $1,000, daré un código QR al proveedor y yo recibiré en dólares exactamente 1,000 menos costos. Pero el monto en Bitcoin que me pagará fluctuará según la tasa del momento. Sí, quizás aquí tú que pudiste tú que hiciste la ponencia en cuanto a la ley que regula el precio o poner los precios en dólares, no sé si tú podés comentar al respecto. Sí, yo lo que sí les puedo decir es, y así ha funcionado en la práctica con el dólar y el colón, ¿verdad? En la práctica se ha ido perdiendo un poco la costumbre de fijar los precios en ambas monedas. En teoría pudiese pasar lo mismo con el Bitcoin. Yo ya les decía hace un rato que si ustedes ven sus facturas de agua, de luz, teléfono, esas sí vienen en ambas monedas, esas sí están cumpliendo con la ley de integración económica.
si fuésemos a irnos al estricto tenor de la ley, tendríamos que poner los precios en las tres monedas, en colones, en dólares y en Bitcoin. Solo quisiera hacer también una pequeña digregación. No conozco exactamente el funcionamiento los códigos QR en este tipo de transacciones. Pues no se ha definido todavía en la reglamentación cómo va a suceder. Ahora, cuando ustedes hacen un pago con una tarjeta de crédito, este pago también tiene poder liberatorio, ¿verdad? Siempre y cuando el vendedor del bien o del servicio acepte el pago con tarjeta de crédito. Lo mismo sucede con la tarjeta de crédito. Nosotros no lo vemos porque en nuestro estado de cuenta no llega, pero al vendedor del servicio le descuentan una comisión. Entonces, el uso de esa comisión con respecto a las transacciones en Bitcoin no deja de ser muy diferente del cobro que se puede hacer de la comisión que hace una tarjeta de crédito. Ahora, no estamos hablando de lo mismo porque la tarjeta de crédito no es moneda de curso legal, o más bien transa con moneda de curso legal que es el dólar. Pero igual es una forma alterna de pago, no es una forma obligatoria de pago. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ustedes pagan con dólares en efectivo, nadie les cobra comisión, ¿verdad? Y ahí viene parte de lo que se llama el poder liberatorio de la moneda. Si a mí me van a cobrar una comisión para que yo pueda hacer un pago, entonces yo puedo optar por no hacerlo porque de lo contrario voy a pagar o voy a perder dinero gracias a esa retención que me van a hacer por la comisión. Entonces, son de las ambigüedades que contiene esa ley. Y si en algún momento se llegase a pagar alguna comisión, entonces no podemos hablar de un valor o de una calidad liberatoria y restricta, tal y como la ley la dice, porque entonces no estoy yo liberando la obligación con el pago, sino que además tengo que pagar una comisión. Entonces ya se vuelve no una medida liberatoria de pago, sino que una medida alterna de pago. Eso es lo que yo puedo decir con respecto a esta pregunta. No sé si tú pudieras ampliar un poquito lo del QR, el código QR. Desconozco si eso está regulado en la regulación. No está regulado al momento, pero yo lo asimilo al NPE, que tienen todas las facturas. Es una forma de pago electrónico. Está el NPE, donde yo hago el scan de la barra y a través de ese scan yo puedo hacer pagos. Lo mismo funcionará a través de un código QR, en donde yo hago el scan a través de mi billetera, y con esa billetera, con los bitcoins que tengo en esa billetera o con los dólares que tengo en esa billetera, hago el pago de los servicios. Y sí fluctuará dependiendo del momento en que yo haga el pago. Es decir, si el Bitcoin en ese momento tiene un valor menor, significa que el cargo que se me hará por esos $1,000 va a significar el uso de más Bitcoins para cubrir esos $1,000. Excelente. Para ir terminando con las últimas preguntas, esta va enfocada en las billeteras y pregunta: ¿cada institución financiera solo puede tener una billetera digital o será como las tarjetas que tienen varias diferentes? ¿Y la billetera archivo será en ese caso una adicional en el mercado o es la base de todas? Sí, a ver, según cómo está redactada la normativa, cada institución financiera solo podrá tener una billetera digital. La normativa no regula lo que es la billetera archivo, pero entendería que es una billetera en el mismo sentido de las billeteras permitidas a las entidades financieras, simplemente que está auspiciada o brindada como un servicio gubernamental, así como hay bancos estatales o bancos administrados por el gobierno. Este sería un servicio financiero brindado por el gobierno a través de una billetera. Perfecto. Y una última pregunta, ya cerrando, nos realiza Blanca Canas. En el tema de los depósitos a plazo fijo, ¿se respetará el título de valor que representa su cantidad en dólares? ¿Se podrá exigir a la banca el pago en dólares y no en Bitcoin? Bueno,
A ver, no, No, bueno, dale, dale. por favor. No, dale tú. No, por favor. No, Dale. no, la ley es clara. Dice que deberá aceptar el pago. O sea, si el banco decide pagar el certificado de depósito a plazo fijo en Bitcoin, de acuerdo a la ley, y vuelvo a insistir, de acuerdo a la ley, el que tenía ese depósito tiene que recibirlo en Bitcoin. La misma ley dice que las obligaciones adquiridas en dólares tienen que pagarse en Bitcoin. O sea que no habría técnicamente una manera de decirle al banco, no, por favor, no me paguen Bitcoin, páguenme en dólares. De acuerdo a la ley, vuelvo a insistir, ya tweets o otras comunicaciones provenientes de instituciones dan a entender que va a ser opcional. Pero de acuerdo a la ley, yo no veo ninguna manera que se pueda decir, no, por favor, no me paguen en Bitcoin, páguenme en colones, en dólares, si ese fuese el caso, ¿verdad? Así es, incluso la normativa de la ley de Bitcoin establece que todas las obligaciones pasadas que están expresadas en dólares pueden ser pagadas ahora en Bitcoin. Entiéndase préstamos bancarios, entiéndase contratos de arrendamiento de casas, pagos de tarjetas de crédito, depósitos a plazo fijo de los bancos. No hace ninguna limitación, lo deja abierto a que todas las relaciones contractuales existentes se pueden pagar en Bitcoin. Si no hay ningún problema, aquí hay algunas preguntas extras que acaban de hacer. Que les vale de lectura. Pregunta Melissa Portillo, consulta, si se paga un determinado comercio en Bitcoin, ¿el comercio únicamente cobrará el precio del bien o lo trasladará al cliente la comisión que le cobrarán después por hacer el cambio de Bitcoin a dólares? A ver, ahí es muy probablemente que se haga ese traslado al cliente de la comisión. Es como cuando vamos a los establecimientos que se pagan con tarjetas de crédito y hay algunos que dicen que si se paga con la tarjeta se le sumará un porcentaje por los costos y comisiones relacionadas. Entonces, muy probablemente dentro del precio de venta del producto vayan incluido un aumento por estas comisiones que se van a generar por el uso de esta medio alternativo de pago. Y yo quisiera agregar que si no se lo dicen explícitamente que le van a trasladar el costo, en la realidad sí lo van a trasladar. O sea, el comercio, por lo general, la misma tarjeta de crédito, la comisión, no crean que no se la traslada al usuario de alguna u otra manera, ya sea que la pagamos entre todos, ya sea los que pagamos en efectivo, los que pagamos con tarjeta, o ya sea que de alguna u otra manera traslade el costo de la tarjeta de crédito, de la comisión que se cobra, al usuario. Si va a haber un cobro de una comisión, todavía no me queda muy claro si lo va a haber o no, ténganlo por seguro que va a haber un encarecimiento de los precios porque nadie se va a querer tragar el pago de esa comisión, entonces se le va a trasladar al consumidor final, de alguna u otra manera. Sí, continúa la pregunta. ¿Y el pago con proveedores que están afuera del país, cómo se podría hacer? ¿Ellos estarán obligados a crear wallets para recibir bitcoins? No están obligados. Una persona en el extranjero no está vinculada por la ley del Salvador. Entonces, así como una persona en el extranjero me puede pedir el pago en euros o en dólares, puede decir que tampoco acepta el pago en bitcoins o que sí los acepta. Pero en virtud de la ley, no hay una obligatoriedad para un extranjero, una empresa extranjera recibir pagos en bitcoins. Perfecto, con eso concluimos esta etapa de preguntas y respuestas. Y también esta ponencia, que queremos agradecer a los socios de Benjamín Valdés por acompañarnos en esta sesión. No sé si quieren agregar como una conclusión a la ponencia. Ok, sí, primero muchas gracias a Derecho y Negocios por permitirnos la oportunidad de hablar del tema, de tocar un poco el tema.
Desgraciadamente no se cuenta todavía con legislación amplia como para poder responder a todas las inquietudes. Vuelvo a insistir, urge la promulgación de la reglamentación que va a emitir, no sé si el Ministerio de Economía o alguien más con respecto a la interpretación de la ley Bitcoin, que eso va a dar pauta para entender mejor los mecanismos y muchas de las preguntas que ustedes han hecho, encontrarles una respuesta. Así es que valga el comercial, pero creería yo que antes del 7 de septiembre vamos a tener que tener otra charla cuando ya haya más información, más legislación para poder entender mejor un poquito cómo va a funcionar esto. Muchas gracias. Perfecto, entonces, muchas gracias a todos. Tengan una excelente mañana. Antes de todo, les recuerdo que la sesión va a estar, podrán verla de nuevo en nuestra página web en unos minutos. Muchas gracias a todos. Buen día. Buen día, Gracias nos por su vemos. tiempo.